Capítulo 14. Deseaba a esa mujer. Ante él, Leila temblaba de impotencia. Aunque a menudo fingía valentía, siempre se asustaba con facilidad. Había sido así desde la infancia. Matías empezó a caminar hacia Leila mientras recordaba a la joven. Se detuvo a unos pasos de Leila cuando ella desvió la mirada hacia su mano. Para ser exactos, hacia las gafas que sostenía. Lo siento. Leila apenas abrió los labios. Sus ojos estaban llenos de ira, pero su disculpa fue cortés. No pensé que estarías aquí. Lo siento mucho. ¿Y si no lo tenía? ¿Pensaste que estaba bien colarme? Matías ladeó la cabeza para mirar a Leila. Cada vez que ella parpadeaba, sus ojos se enrojecían cada vez más. Aunque parecía a punto de llorar, su mirada permanecía firme. ¿Cómo, un ladrón? Matías se burló en voz baja. El rubor de Leila se veía visible incluso en la oscuridad. Solo quería recuperar lo que me pertenecía. Ah. ¿Esto? Las mejillas de Leila se sonrojaron aún más cuando él le levantó las gafas. Cuando Matías la miró más de cerca, incluso sus orejas empezaban a ponerse rojas. Sí. Sus respuestas a sus preguntas fueron bastante audaces. Mis gafas que escondiste. Aunque tiembla tanto. Matías se dirigió a la ventana con las gafas aún en la mano. Era la misma ventana por la que había tirado el sombrero de Leila. No. Leila, que observaba con la mirada perdida, palideció mientras corría tras él. Devuélvemelo. Por favor. El chal de encaje que cubría el hombro de Leila cayó al suelo. Leila levantó rápidamente los brazos para cubrirse el pijama de escote pronunciado y en pico. ¿No es gracioso que le des tanta importancia a tu pijama cuando ya me has visto todo el cuerpo? Matías se burló de Leila. Su rubor le había llegado hasta la nuca. Eso era inevitable. Leila, asustada, negó con la cabeza. No es lo que quería, así que no tuve otra opción. ¿Pensabas que lo quería? ¿Qué? Oh. Lo siento. No lo decía en serio. Leila recogió rápidamente el chal y se cubrió los hombros y el pecho. Su expresión de desconcierto era tan divertida que Matías rió entre dientes. ¿Por qué de repente te comportas como una dama? Dijiste que no eras una dama. Sea lo que sea, el duque sigue siendo un caballero. Su negativa a perder ante sus palabras fue provocativa, pero respetuosa. Matías volvió a reír entre dientes. Bueno. Cuando dejó de reír, Matías bajó un poco la voz. No lo sé, Leila. Quizás no soy un caballero. Oh, no. Leila gritó con urgencia mientras ataba firmemente el extremo de su chal. El duque es un caballero. ¿En serio? Sí. Eres el mejor caballero del Imperio Berg. Tu valoración es bastante generosa. Eso es lo que cualquiera que te conozca pensaría. ¿No piensas diferente? No. Sí. Aunque quería estar de acuerdo, se contuvo negando vigorosamente con la cabeza. De ninguna manera. Leila decidió vender su alma por sus gafas esa noche. Así que, su gracia, por favor, devuélvamelas. Estaba tan disgustada que casi se le saltaban las lágrimas, pero Leila volvió a suplicar. Es muy importante y preciado para mí. Inclinó la cabeza y sufrió la humillación. Leila sintió que podría patear todas las piedras del bosque para liberar su rabia contenida, pero sabía la gran desventaja en la que se encontraba. Si se lo hubiera propuesto, el duque podría haberla convertido en un ladrón. Podría haber tirado sus gafas al río que estaba al otro lado de la ventana. Todas esas acciones, que para él eran sencillas, para Leila eran fatales. Así que tuvo que aguantar. Matías se acercó a la decidida Leila. Mientras lanzaba las gafas de arriba abajo, la distancia entre ambos se redujo. Ahora estaban a una distancia lo suficientemente cerca como para sentir la temperatura corporal del otro. Leila levantó la vista sorprendida. Los ojos de Matías, que la observaban desde arriba, eran profundos y tranquilos. Eran como un río sin fondo. El enorme y frío río que la había engullido aquella tarde calurosa donde comenzó toda esta desgracia. Leila estaba sumida en sus pensamientos cuando, de repente, su visión, que había estado borrosa, se aclaró.
Poco a poco, Leila se dio cuenta de que Matías le había puesto las gafas. Las manos que cubrían sus mejillas eran suaves y cálidas como la arena calentada por el sol. Su rostro era claramente lúcido, pero todo lo demás a su alrededor estaba nublado. Leila, nerviosa, intentó evitar su mirada, pero Matías la atrajo con un poco de fuerza en las manos. ¿Por qué? Quiso preguntar, pero una extraña y aterradora sensación la abrumó. Fue entonces cuando los dedos de Matías comenzaron a acariciar sus labios. Las yemas de sus dedos, relajadas, se detuvieron en el surco de su labio. Su suspiro de frustración le hizo cosquillas en la frente. Su aliento también era suave y cálido, como el roce de sus dedos. Mientras, mirando fijamente a Leila a los ojos, Matías acarició la piel húmeda y suave del interior de su labio inferior. La yema de su dedo se movía profundamente dentro y fuera de su boca, tanto que la punta de su uña casi rozó sus dientes inferiores. Leila, que hacía tiempo que había olvidado huir, soportó inocentemente su mirada y su tacto. Matías cerró lentamente los ojos justo cuando Leila estaba a punto de llorar por su incomprensible y extraño acto. Las manos que la habían agarrado por las mejillas cobraron fuerza suavemente, pero luego se soltaron. Leila se tambaleó hacia atrás cuando sus manos finalmente le soltaron el rostro. Ahora podía respirar bien después de estar tensa por su agarre. El cuerpo de Leila temblaba con cautela mientras jadeaba. Mientras tanto, Matías había abierto sus ojos azules. Fueron esos ojos azules cristalinos los que habían avergonzado y asustado a Leila. El duque Erard, que llevaba un buen rato mirando a Leila, ordenó en voz baja. Continúa. Leila no recordaba qué había sucedido tras salir del anexo. Se despidió, se dio la vuelta y se marchó. Pero todo ese recuerdo era vago. Leila se dio cuenta de que ya estaba al final del camino forestal cuando oyó el canto de las chinches, sintió el viento fresco y vio su propia sombra caminando bajo la luz de la luna. Leila se dirigió a la cabaña, todavía aturdida. No descargó su ira contra las piedras y las ramas de los árboles, ni huyó. Simplemente caminó. Su paso, más lento de lo habitual, era tan ligero como un fantasma. Leila sacó agua de la bomba situada en la esquina del patio y se lavó los labios. Inconscientemente, se los frotó una y otra vez hasta que se le hincharon y tiñeron de rojo carmesí. Aunque sentía que la piel se le iba a descascarar, el agua seguía sin disipar sus extrañas sensaciones. La cara de Leila, su chal y la parte delantera de su pijama estaban empapados de agua fría cuando regresó silenciosamente a su habitación. Sin siquiera pensar en secarlas, Leila se sentó al borde de su cama. No sabía qué había pasado, pero Leila estaba segura de una cosa. No quería volver a encontrárselo. El canario, que estaba tranquilo en su jaula, voló hacia Matías con un chasquido de dedos. Matías extendió la mano hacia el pájaro mientras se apoyaba lánguidamente en el marco de la ventana. El canario se posó en su dedo con naturalidad. Sus alas cortadas habían crecido lo suficiente como para volar un poco más lejos. Necesitaba que le cortaran las alas de nuevo, pero no sentía la necesidad de cortarlas tan cortas como antes. Matías miraba por la ventana mientras escuchaba el canario cantar. El jardinero, Bill estaba en medio de su trabajo. Leila Llewellyn, quien lo había estado ayudando de vez en cuando, desapareció durante varios días. Desapareció al día siguiente de la noche en que fue a buscar sus gafas. Leila comenzó a evitarlo desesperadamente. Matías llevaba una chaqueta de caza roja escarlata tras devolver al canario a su jaula. La deseaba. Matías ahora sabía claramente qué era esa emoción. Esa mujer, Leila. La deseaba. Ya no había razón para negarlo. Leila Llewellyn se convirtió en una mujer hermosa. Lo suficientemente hermosa como para provocar a un hombre. Pero Matías lo sabía. Ese tipo de deseo desaparecería poco después. ¿Necesito dejar una mancha en mi vida solo para satisfacer ese deseo? Esa noche, con Leila frente a él, Matías pensó y pensó. Y concluyó. No. Leila Llewellyn no merecía la pena y su deseo por ella estaba bajo su control. Entonces, ¿por qué? Liberó a Leila esa noche. Pero si ella había actuado así después de que él la liberara, entonces no tenía otra opción. He preparado su sesión de caza, amo. Essen se acercó en silencio. Asintiendo, Matías tomó la pistola que Essen le había dado y salió del dormitorio.
¿Pasó algo? Caí le preguntó preocupado a Leila. Leila, que estaba pegando las flores secas en su cuaderno, levantó la vista con calma y lo encaró. No. La voz firme de Leila era alegre, como siempre. ¿Tengo esa pinta? Leila bajó la voz y susurró, frunciendo el ceño. Caí sintió una quemazón en el cuello al ver su expresión. Has estado encerrada en la cabaña estos días. Es extraño. Caí se encogió de hombros con calma. Leila parpadeó un par de veces y pronto recuperó su rostro radiante. Sus labios esbozaron una leve sonrisa mientras sus ojos brillaban con fuerza. Ahora que has encontrado tus gafas, deberías viajar más. Pero parece que ahora estás haciendo lo contrario. Caí miró fijamente a Leila mientras apoyaba la barbilla en la mano. Ella sonrió con indiferencia y comenzó a anotar meticulosamente la ubicación y las características de los pétalos de flores que encontraba en su cuaderno. Leila solía dibujar y pegar pétalos de flores desconocidos en su cuaderno y llevarlo a la biblioteca para buscar sus nombres. Cail siempre la acompañaba para ver la sonrisa que hacía Leila al descubrir los nombres de los pétalos. Leila era una niña que quería saber los nombres de todos los pájaros y flores en el mundo. A Cail le encantaba ese lado friki de ella. Leila cubrió cuidadosamente el cuaderno después de presionarlo ligeramente con un papel secante para evitar que la tinta se corriera. Las gafas de vueltas brillaron en su pequeño rostro. ¿Quieres dar un paseo? A ese árbol que te gusta, el que está frente al río. No. Leila respondió brevemente en cuanto Cail terminó la frase. ¿No ibas siempre allí? ¿Por qué? ¿Viste algo aterrador en el bosque otra vez? No es así. Y de todas formas, hoy no puedo ir al bosque. ¿Por qué? Ah, ¿hoy es el día de casa del duque? Leila asintió después de empujar la nota al final de la mesa. Poco después, se oyó un sonido de herraduras a lo lejos. ¡Guau! ¡Qué genial! Cail corrió rápidamente frente a la ventana y lo admiró. El duque Erart y su grupo de hombres estaban a punto de adentrarse en el bosque por un sendero junto a la cabaña. Los perros de caza los guiaban, seguidos por 5 jóvenes a caballo. Leila miró por la ventana junto con Cail. El duque montaba hoy un caballo lustroso de pelaje marrón oscuro. Su chaqueta roja y su reluciente escopeta llamaron su atención. Claro, Leila. Yo no cazo. No cazaré en toda mi vida. Cail cambió repentinamente de expresión tras admirar al duque. En ese momento, el duque Erard giró la cabeza hacia la cabaña. Aunque Leila ya estaba escondida tras las cortinas, se sobresaltó y se apartó de la ventana. Durante los últimos 10 días, Leila hizo todo lo posible por evadirlo. No se acercó al río ni siquiera dio un paseo por el bosque. Se disculpó con el tío Bill porque recientemente había salido solo a cuidar el jardín. Solo ayudaba cuando el duque estaba fuera de la finca y, a su regreso, abandonaba el jardín con paso rápido. Planeaba soportar sus inconvenientes acciones hasta el final del verano. Cuando llegara el otoño, Matías se comprometería y partiría a la capital. Entonces, Arvis volvería a estar en paz. ¿No te encuentras bien? ¿Quieres venir a mi casa? Preguntó Cail con ansiedad mientras observaba la tez pálida de Leila. No, Cail. Estoy bien. Leila negó con la cabeza y se recostó en su asiento, frente a la mesa. De todas formas, terminará al anochecer. En cuanto abrió su libro descuidadamente, se oyeron disparos. A esto le siguieron los ladridos de los perros y el correr de los caballos. Con el puño cerrado, Leila pasó las páginas del libro que no podía leer bien. Pensó que no le quedaba otra opción que ir al bosque esa noche. Habían muchos pájaros pobres que enterrar.